do o make. Vamos a hablar de collocations. Y me diréis, ¿un vídeo solamente para dos verbos? Pues sí, ya veréis que se necesita. Y vamos a empezar por el principio. ¿Por qué hay tanto lío con estos dos verbos? Bueno, muy fácil. Os voy a hacer una pregunta muy sencillita. ¿Me podéis traducir el verbo hacer? Exacto, hay dos, el verbo do y el verbo make, y de aquí viene el lío. Estos dos verbos se utilizan con muchas collocations. ¿Cómo que no os acordáis lo que era una collocation? Venga, os dejo por aquí un enlace sobre un vídeo que hicimos de introducción a lo que son las collocations. Rápidamente os diré que son como expresiones hechas. Entonces hay muchas expresiones que se utilizan con el do o con el make. ¿Y cómo distinguirlas? Eso es lo difícil. Ahora vamos a dar una regla súper general, pero cuando digo súper general es súper general, ¿vale? Normalmente el do es para tareas, cosas que se hacen en plan de tareas, como por ejemplo, do the shopping. Y el make es más cuando se fabrican, se hacen las cosas porque se fabrican, como por ejemplo, make dinner. Pero yo os digo, esto es una regla súper general que nos puede venir bien al principio de todo, pero la cosa se va a complicar bastante. Y es lo que vamos a ver en este vídeo, no os preocupéis. Vamos a empezar con las collocations con el do. Hay muchísimas. Realmente podríamos hacer una lista enorme de collocations que nos aprendiéramos de memoria, pero va a ser un poco rollo. Así que he buscado en el vídeo alguna manera de hacerlo un poquito más sencillo. Y vamos a dividirlo un poco por niveles. Ojo, hago una separación por niveles, pues un poco a mi parecer. Habrá expresiones que diréis, pues esto me parece que es muy difícil para un nivel fácil, o a lo mejor luego ponemos expresiones en el nivel más alto y pensáis que son muy sencillas. Es un poco para poderlas dividir de alguna manera. Y vamos a empezar con ellas. Vamos a intentar agruparlas para poder retenerlas mejor. En lugar de en una lista, pues por grupos. Y dentro del mundo del do, en su aspecto más fácil, vamos a pensar que todo lo que tiene que ver con el estudio se hace con el do. Ejemplos: do exercises, do homework, do an exam, do a course. Todas ellas con el do. Y sí, estáis viendo que pongo el do en cada una de las expresiones. Os aconsejo que cuando estéis estudiando o repasando esto, también lo pongáis. Queda muy repetitivo, pero nos viene muy bien porque nuestro cerebro lo está asimilando junto. Y entonces cuando luego lo penséis, vuestro cerebro os dirá si es con el do o con el make, porque lo ha estado escuchando. Seguimos. Otro grupito que podríamos hacer sería el grupo que tiene que ver con el deporte. Por ejemplo, do exercise, y aquí sí que me quiero parar, porque fijaos, no es lo mismo hacer ejercicio en plan deporte que hacer ejercicios, por ejemplo, de inglés. Sin embargo, la palabra es la misma y la collocation es la misma. Esto nos ayuda. Do yoga, do karate. Vamos a por otro grupo, que será el grupo de hacer tareas del hogar, housework. Evidentemente yo puedo decir do housework. Do the shopping, do the laundry. Acordaos que the laundry es hacer la colada. Do the dishes, hacer los platos, fregar los platos. Sí, ya sé que hay otras maneras de decir fregar los platos. Aquí estamos hablando de expresiones con el do. Por lo tanto, puede ser que veamos más expresiones de estas y veamos otras collocations que se puedan utilizar. Por ejemplo, aquí en exam podríamos haber dicho sit an exam, pero estamos hablando de collocations con el do o con el make. Sigo. Do the ironing, ironing que sería el planchar. Y ya que nos ponemos, repasamos el tema de la pronunciación. Esta R como si no estuviera. Ironing. Do the ironing. O do chores, una palabrita que a veces no conocemos. Chores son las tareas del hogar. Es una palabra muy común. Do chores. Y esta la quería marcar aparte porque esto es una tarea del hogar. Pero esta va con el make. Make the bed. Esta siempre es un poco la rara del grupo.
porque realmente hemos dicho antes que el make era para fabricar, pero evidentemente cuando digo make the bed no estoy fabricando una cama, sino que la estoy haciendo, ¿vale? Después de haber dormido, pues la vuelvo a hacer. Make the bed, la rarita del grupo. Y el último grupito en estas de las easy va a ser un mix, como por ejemplo do your hair, peinarte, literalmente hacer el pelo, o do your nails, hacerte las uñas, hacerte la manicura, ¿vale? Evidentemente, quiero decir, puede haber muchas más, ¿vale? Estoy haciendo las que pueden ser las más comunes. Pero no os preocupéis, ¿queréis más? Nos vamos al modo medium. Aquí también podíamos agruparlas con el mundo del trabajo. Todo lo que suena a trabajar lo vamos a hacer también con el do. Do business, hacer negocios. Do an interview, hacer una entrevista. O do research, hacer investigación de algo. Y hacer cosas bien, hacer cosas mal, todo ese sentido también se suele hacer con el do. Por ejemplo, cuando digo directamente do good o do bad, hacer el bien, hacer el mal. Do good things, do bad things, más o menos lo mismo. Do something good, do something bad, misma idea. Do the right thing, do the wrong thing. Y esta última sí que me interesaría el comentarla un poco más. Do somebody's best. Hacer lo mejor de uno sería como dar lo mejor de uno mismo, hacerlo lo mejor posible. Pero acordaos que cuando la estructura va con esto, hay que cambiarla por un pronombre. Por ejemplo, do your best, do her best, do their best. Bien, seguimos. Y por supuesto aquí también tenemos un mix. Por ejemplo, do harm, ¿vale? Hacer daño o hacer daño a alguien. Do somebody a favor. Normalmente cuando hacemos un favor, el somebody, el a quien se lo hacemos, lo metemos en medio. Por ejemplo, do me a favor, hazme un favor. Do me a favor. Y esta me gusta marcarla, porque esta es de las que se suele quedar un poco entre la una y la otra, ¿vale? Se duda mucho. Pues hacer un favor en inglés es con el do. Do someone a favor. Can you do me a favor, please? Or do nothing. ¿Qué estás haciendo? You do nothing. I'm doing nothing. No estoy haciendo nada. Y venga, unas poquitas más, ¿vale? Para el modo difícil. Por ejemplo, do a deal. Acordaos que el deal es un trato. Entonces, hacer un trato con alguien. Do justice. Hacer justicia. Do wonders. Hacer maravillas. Do paperwork. Esta me gusta mucho. El paperwork es el papeleo. Cuando hay que hacer mucho papeleo, por ejemplo, mucha burocracia, do paperwork. O a lo mejor somos profesores y aparte de enseñar hay que estar poniendo notas, haciendo informes y demás. Eso es el papeleo. Do paperwork. O do the accounts. Hacer las cuentas, hacer la contabilidad. ¿Os está gustando el vídeo? Pues ya sabéis, le podéis dar un like, que si no luego se nos olvida. Si no estáis suscritos al canal os podéis suscribir y le podéis dar a la campanita para que os salga una notificación cada vez que yo lance un vídeo. Continuamos con el make. Y sí, también lo vamos a dividir en 3 niveles. Vamos a empezar por el nivel facilito. En el make podríamos agruparlo por cosas del tema de la comida. Cuando hacemos comida es como que la fabricamos, entonces se utiliza el make. Make breakfast, make lunch, make dinner o por ejemplo make a coffee. Y también vamos a poner aquí un mix de cositas con el make. Make a call, hacer una llamada. Make a joke, hacer un chiste. Es verdad que con el joke normalmente la colocation que va es el tell a joke. Pero como estamos hablando del do y del make, pues os lo pongo con el make. Make noise, hacer ruido. Make money, hacer dinero. Make a mistake, esta me encanta, sale muchísimas veces. Cometer un error, hacer un error. Make a mistake. Acordaos del M&M. Make a mistake. Make friends, hacer amigos. Y nos vamos
al nivel medio. Para cuando se toman decisiones, y esto ya empieza a ser un poco más abstracto para poderlo entender, pero ahora veréis unos cuantos ejemplos y vais a ver cómo lo metemos en el tema de las decisiones. Por ejemplo, make an appointment. Cuando yo tomo la decisión de hacer una cita, ¿vale? Lo pongo con el make an appointment. Por ejemplo, I'm going to make an appointment with my dentist. Make plans, el hacer planes, es una cosa que decidimos. Make a list, esta está puesto un poco con pinzas, pero es verdad que cuando hacemos una lista tomamos la decisión de hacer la lista. Make a list. Make a choice, lo mismo, el tomar una elección, el tomar una decisión, pero con la palabra choice, make a choice. Make a wish, hacer un deseo. Make a promise, una promesa. Y por supuesto, make a decision. La misma palabra de decision la podemos utilizar. Make a decision. Y estáis esperando el mix, ¿verdad? Pues aquí llega. Make a mess. Esta me encanta también. Make a mess es como montarla, liarla, el hacer algo que sea un desastre. Yo que me he puesto a cocinar algo que no sabía y he puesto la cocina destrozada, súper sucia. Eso es to make a mess. La he montado, la he liado. Make effort, el hacer un esfuerzo. Make an excuse, el dar una excusa. Make somebody laugh, muy importante, hacer reír a alguien. Por ejemplo, con un chiste, con una buena historia. She made me laugh, por ejemplo, me hizo reír. She made me laugh. Make a complaint, importante la palabra complaint, que era queja. Entonces el poner una queja en inglés es con el make. Make a suggestion, una sugerencia. O make a difference, o make the difference, el hacer una diferencia. Y sí, nos vamos a nivel alto del make. Make an exception, el hacer una excepción. Make fun of somebody, también me gusta mucho. No me gusta por lo que significa, sino por la estructura. Porque make fun of somebody es reírse de alguien. Literalmente hacer diversión de alguien. Por ejemplo, cuando se ríen de alguien, podemos decir eso. Make fun of somebody. They made fun of her. They made fun of the little girl. Make a point, el hacer un punto, es como estamos haciendo una reunión y entonces yo voy a dar mi punto de vista. I'm going to make a point. O voy a hacer una puntualización. Make a point. Making statement, el realizar una afirmación. Making statement. Make an impression. Con impression hay varias collocations, ¿vale? Pero esta es una de ellas. Make an impression es hacer una impresión, el que algo nos provoque una impresión. Por ejemplo, she made an impression on me, ¿vale? Me hizo una impresión, me impresionó, ¿vale? O sea, como que me llamó la atención. Make an impact, lo mismo con impact, tiene varias collocations. Make an impact sería el hacer un impacto sobre algo. Por ejemplo, una campaña de publicidad hace un impacto sobre la población. Make an impact. Y la última, esto ya es un tema más bien no de collocation, sino que es una frase hecha, ¿vale? Make ends meet, pero lo pongo aquí como ejemplo de que hay varias expresiones o varios idioms que utilizan estos verbos. Y este es uno de ellos que me gusta mucho. Si no, no lo hubiera puesto, evidentemente. Make ends meet significa hacer que los extremos se unan. ¿Y esto a qué se refiere? Esto significa llegar a final de mes. Porque consigues que, digamos, el final de mes se junte con el principio de mes y que te llegue el sueldo para todo. Esa expresión en inglés es make ends meet. Me gusta mucho, por eso la pongo. Bueno, y esto realmente no ha dejado de ser un listado, porque aunque lo hayamos hecho por grupos para facilitarlo, no deja de ser un listado de vocabulario. Esto lo que tenéis que hacer es intentar ponerlo en práctica. Y para ello vamos a crear un pequeño juego. Os voy a decir una palabra, por ejemplo, hacer ejercicio. Tenéis que poner primero
¿Cómo se dice ejercicio? Esta sencillita, exercise. Y ahora tenéis que pensar, ¿lo vais a poner en el do o en el make? Evidentemente es to do exercise. Estas de las sencillitas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer dos ejercicios. Este primero, que es más o menos cosas del día a día bastante sencillas, y luego si queréis hacemos otro un poquito más complicado. Venga, ¿cómo diríamos hacer la cena? Muy facilito. Dinner. Y sería do dinner o make dinner. Make dinner. Muy bien. Nos vamos a hacer la compra. Hacer la compra. The shopping. Muy bien. Y será do the shopping o make the shopping. ¿Qué os suena mejor? Es do the shopping. Y si en lugar de hacer la compra lo que hacemos es la lista de la compra, ¿cómo diríamos eso? Claro, sería the shopping list. ¿Y dónde lo ponemos? Muy bien, make the shopping list, porque era make a list, me da igual de que sea la lista. Make the shopping list. Planchar. ¿Nos acordamos de cómo se hacía planchar? Venga, os voy a dar una pista. Hierro es la misma palabra. Muy bien. The ironing. ¿Acordaos la pronunciación? The ironing. ¿Y dónde iba the ironing? Pues iba en do the ironing, porque son las tareas del hogar. Hacer planes, ¿cómo se diría? Planes es facilito, ¿no? Plans. No me preguntéis planes, que entonces diríamos aviones. Plans. Do plans o make plans? Make plans. Cometer un error. Cometer un error, hacer un error. La palabra error, vale, sí, también podría ser error, pero la palabra que busco es evidentemente mistake. A mistake. ¿Nos acordamos de los M&M's? Make a mistake. Hacer un favor. De mis favoritas, ¿eh? Hacer un favor. Un favor, a favor. Y era do a favor, make a favor, do someone a favor, o make someone a favor. Do someone a favor o do a favor. Hacer algo mal. Hacer algo mal, hacer algo mal. Claro, tiene que ser something bad. ¿Pero con qué iba? Era también con el do. Todo lo de hacer algo bueno o malo, con el do. Do something bad. Hacer un chiste. Un chiste. A joke. Habíamos dicho que se puede decir to tell a joke, pero entre estos dos verbos era to make a joke. Hacer daño a alguien. Daño a alguien. Hay varias maneras de decir daño, pero la que hemos visto en el vídeo era harm. Somebody harm. Do somebody harm or make somebody harm. Do somebody harm. Very well. Y la última de este grupo, hacer reír a alguien. Esta es más bonita. Vamos a hacer reír a la gente, pero para ello tenemos que saberlo decir. Vamos a hacer reír a la gente. Sería somebody laugh. También con la pronunciación de esa palabra, laugh. Do somebody laugh o make somebody laugh. ¿Qué creéis? Make somebody laugh. Estoy segurísimo que habéis acertado o todas o prácticamente todas. Así que si queréis vamos a hacer otro ejercicio un pelín más complicado. El primero de todos va a ser hacer negocios. No es demasiado difícil. Negocios, business. ¿Y con cuál va? Do business. Hacer papeleo. ¿Cómo era esto de decir el hacer el papeleo? La burocracia. Paperwork. ¿Y con cuál iba paperwork? Do paperwork. La contabilidad. Las cuentas. ¿A qué palabra me estoy refiriendo con las cuentas? Que haya salido en el vídeo, evidentemente. The accounts. ¿Y qué era con the accounts? Do the accounts. Poner una queja. Esta palabra nos la tenemos que saber muy bien, porque a veces tenemos que poner una queja en algún sitio. Y entonces digo, quiero poner una queja. I want to. Primero, ¿cómo se dice queja? A complaint. Y luego, ¿qué diríamos? I'm going to do a complaint o I'm going to make a complaint.
¿Os suena mejor? Make a complaint, ¿verdad? Muy bien. Impresión. El hacer impresión en alguien, el dejar una impresión en alguien o en algo. La palabra an impression. ¿Con cuál iba? Con make an impression. Reírse de alguien es muy feo. Y para poderlo decir, tendríamos que utilizar la expresión fun of somebody. Pero sería do fun of somebody o make fun of somebody. Make fun of somebody. Muy bien. Esta sí que es muy bonita. Hacerlo lo mejor posible. Voy a hacerlo lo mejor posible. Voy a hacer el ejercicio lo mejor posible. Voy a hacer el examen lo mejor posible. Voy a dar lo mejor de mí. La expresión era your best, my best, their best. Acordado siempre con un adjetivo posesivo. ¿Y qué era? Do your best o make your best. ¿Cuál os suena mejor? Pues os tiene que sonar mejor do your best, porque es la correcta. Un desastre. He montado una. Tengo la cocina hecha un desastre. ¿Qué palabra utilizamos? A mess. ¿Y cuál era? Make a mess. Y dejamos para la última una expresión que os he comentado. Me gusta mucho y era llegar a final de mes. Lo primero es el vocabulario. Y luego ya la expresión. ¿Cómo era la expresión? ¿Vale? Os ayudo. Era algo como ends meet. ¿Y con cuál iba? Do ends meet o make ends meet. Make ends meet. Llegar a final de mes sería make ends meet. Bueno, hemos acabado el vídeo. Espero que os haya resultado muy interesante. Yo sé que es un vídeo un poco tostón porque hay mucha lista, yo lo entiendo, pero es que estas collocations hay que sabérselas. Son como bastante básicas, muchas de ellas, y las vais a utilizar muchísimo. Bien, recomendación, que os vierais el vídeo más de una vez, al menos de vez en cuando le echéis un vistazo. No para que me deis más visualizaciones, lo cual no está nada mal, evidentemente, pero porque las collocations son cosas que se quedan a base de repetir, de practicar y demás. Entonces, ver el vídeo varias veces os puede venir bien y además si hacéis ejercicios para practicarlo, muchísimo mejor. De momento vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, así que si es así, por favor, os pido el like que os pido siempre y nos vemos en otros vídeos. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Enjoy your English. Disfrutad del inglés y nos vemos.